Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si esta información gratuita es de tu agrado, dale me gusta, suscríbete al canal o déjanos tus comentarios. De esta manera te conviertes en protagonista, pues nos ayudas a que otras personas accedan a este importante contenido. Hola Bruno, gracias por este tiempo para Todo Logística. Hola Mario, gracias a vosotros. Bueno, es un gusto entrevistarte y como le preguntamos a todos nuestros entrevistados, a nuestros clientes, al quererlos poner en contacto con nuestra audiencia, una pregunta fácil o simple. ¿Quién es Bruno? Bueno, esto es fácil o simple según cómo se quiera responder. Bruno es un profesional de la industria, un italiano. Yo vino a Argentina hace 3 años, después de haber estado en varios países, principalmente europeos. Viví en Rumanía, en Turquía, si se puede considerar europeo, y en Polonia. Luego volví en Italia, luego Suiza, España, y de ahí mi acento un poco de Madrid. Y, y por fin Argentina en los últimos 3 años. Yo no soy un profesional de la logística, yo vengo de gran consumo, ¿no? De empresas como Unilever, Coca-Cola. En esta mi última etapa profesional me atrayó este desafío de ir a Argentina para levantar, arrancar un puerto, una terminal de contenedores que, a pesar de ser la más grande inversión hecha en Argentina en ese sector y ser la terminal más moderna, una de las más modernas de Latinoamérica, no había conseguido arrancar durante los últimos 4 años que habían pasado desde su habilitación. Y bueno, en 2019 arrancamos, a pesar de que todavía no arrancamos como deberíamos, ¿no? Obviamente la carga que mueve la terminal no es suficiente ni siquiera para justificar los costes de la terminal misma, pero bueno, obviamente se trata de un emprendimiento de largo plazo y en ese sentido somos optimistas que podemos seguir. Entonces Bruno es, no sé, un cazador de, de problemas, ¿no? Tuve varias etapas de mi vida donde fui a buscar un problema e intentar solucionarlo. Entonces, como me salió bien, varias veces pensaron, no sé si justamente o no, de que podía solucionar también este problema. Bueno, felicitaciones por eso. Bruno, como decimos aquí, cuando estabas del otro lado del mostrador, cuando estabas como dueño de la carga en Unilever o en Coca-Cola, ¿cómo veías a los logísticos y qué visión tenías de cómo percibías a todo este mundo del movimiento de la mercadería? Obviamente en el gran consumo se percibe la logística como un eslabón fundamental de la cadena, ¿no? Hay sectores que casi no conocen la existencia de la logística porque lo ignoran, ¿no? Y obviamente el gran consumo, la rotación de los bienes y la presencia de los bienes en las estanterías de los supermercados y las tiendas es tan fundamental, y la rotación tan elevada que es imposible ignorar la logística y su importancia, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta cuánta mercadería se mueve, ¿no? Porque estar en una planta de Coca-Cola y ver las latas y las botellas que salen, y luego sabes que esta planta abastece una región del país, no el país, ¿no? Y a pesar de eso salen camiones sin parar, y te das cuenta de lo que es la logística y su importancia. En la logística, los puertos y las terminales juegan un papel fundamental que mucha gente en la audiencia a veces no lo tiene tan
tan presente, ¿no? Pero sí lo sufre, porque vaya que en una ciudad el puerto tenga que cerrar, ya sea como ha pasado por el COVID, y ni que hablar los grandes puertos y terminales en China, todo el impacto que han producido por sus cierres en la acumulación, y etcétera. Pero cuéntale a la audiencia, en resumen, ¿qué hace una terminal portuaria de estas de última generación como las que ustedes tienen? Bueno, una terminal obviamente tiene la responsabilidad de la carga y la descarga de la mercadería, en nuestro caso principalmente contenedores, y gestionar los mismos contenedores hasta cuando el cliente no viene a recuperar su mercadería en la terminal, o en el caso obviamente de exportador, entrega el contenedor a la terminal. Entonces esto parece un trabajo sencillo, pero en realidad no lo es, porque obviamente la logística ahora es hiper tecnológica y hiper planificado. Entonces un buque que llega a una terminal obviamente viene con un plan de carga y de descarga. Hay que respetar unos tiempos porque los buques tienen unas ventanas muy estrechas en que pueden operar, para luego garantizar que la recalada siguiente la hagan a tiempo. Y entonces es importante que esta operación funcione como un reloj, ¿no? Que obviamente se planifique muy bien y haya suficiente equipos, y que las personas estén bien preparadas. O sea, cuanto más moderna la terminal, obviamente cuanto más eficiente, y cuanto más posibilidades tienes que las navieras vengan a tu terminal, porque obviamente para el naviero el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Argentina le interesa tener terminales más eficientes. La eficiencia también baja los costos. La logística, como decías tú, parece no impactar, sino que son los tiempos de entrega, pero en realidad impacta también en los que son los precios de los productos a los consumidores. Entonces, altos costes de importación se traducen en altos costes de compra para los argentinos de los productos importados, y altos costes de exportación se traducen en menor competitividad de la industria argentina para vender sus productos en otros mercados, ¿no? Las terminales son privadas y en algunos casos son públicas y concesionadas, ¿verdad? Sí, sí, depende principalmente, obviamente, si la tierra el gobierno la vendió o no. Entonces luego depende, hay países donde como Italia, está prohibido ser dueño de la tierra que linda una superficie marina, siendo normalmente eso ¿cómo se dice? Un border, la frontera, ¿no? Siendo normalmente frontera, y entonces solamente concesiona. Entonces nadie puede ser dueño del puerto, sino que el Estado lo concesiona. Hay países como en Argentina, donde hay puertos privados y puertos donde el público administra el puerto y concesiona las terminales a operadores terceros, como podríamos ser nosotros, ¿no? Y luego hay casos mixtos, hay un poco de todo. Y las inversiones que hay que hacer para tener una terminal portuaria moderna funcionando, ¿en qué orden están? Para que la audiencia se haga una idea. Sí, la nuestra costó $500 millones. Así que son inversiones. Por eso las concesiones normalmente los gobiernos las dan de largo plazo, de 25 o 30 años, muchas veces renovables por lo menos una vez, para dar al inversor la posibilidad de amortizar este coste, ¿no? Entonces es un negocio realmente donde la barrera de entrada es muy alta, siendo muy alto el costo de construcción de una terminal, y también un negocio donde el retorno de la inversión es de muy largo plazo. Entonces hay que tener los hombros anchos, ¿no? Como se dice, como empresa, para poderse permitir semejante gastos y recuperarlos
con suerte, los 30 años que siguen. Sí. Tú comentaste, Bruno, que eres un cazador de problemas con el objetivo solucionado. ¿Cuál fue el problema que te enviaron hace 3 años a resolver allí? ¿O cuáles fueron los grandes problemas? Mira, yo llegué y encontré una terminal que está nueva, está perfecta, muy bien mantenida, así que parece casi de mentira, ¿no? Cuando la ves, pero no funcionaba, cioè estaba totalmente vacía, totalmente parada y con una reputación en el sector horrible, cioè prácticamente de Tech Plata o ni se hablaba, o cuando se hablaba de Tech Plata se hablaba para decir que no tenía accesos, hasta mi propia empresa me había dicho que teníamos problemas de accesos. Tú imagina hasta qué punto se difundió el problema del acceso que hasta en la central también pensaban que todavía faltando un tramo de autopista para conectar la terminal a la autopista Buenos Aires-La Plata, que la terminal prácticamente no pudiese operar, ¿no? Entonces yo casi, cuando llegué el primer día con la camioneta a la terminal, estaba esperando en qué momento teníamos que parar y atravesar una jungla, ¿no? Con un machete y cortando árboles por ver cuándo llegábamos a la terminal. Y con mi sorpresa, yo llego a la terminal con unas calles muy anchas, además con 2 carriles por cada sentido de circulación, ¿no? Y hasta la terminal. Entonces pregunté dónde están los problemas, ¿no? Porque en realidad es verdad que yo no venía del sector portuario, pero no hace falta venir del sector portuario para saber que los puertos del mundo no tienen buenos accesos, porque normalmente todos se construyeron hace muchísimo tiempo y están construidos más bien considerando la protección de los buques hacia el mar que las conexiones terrestres. Y entonces la mayoría de los puertos del mundo tiene accesos horribles, infinitamente peores que lo que tiene Tec Plata, ¿no? Sin hablar del mismo Buenos Aires, que es suficiente darse una vuelta ahí delante, ver una fila de camiones de varios kilómetros para darse cuenta que el acceso en un puerto normalmente no es la salida de la autopista y entras en el puerto. Normalmente no pasa esto. Pasa con los aeropuertos, pero con los puertos no. Entonces encontré muchos fantasmas alrededor de Tec Plata que obviamente estaban ahí puestos para que siguiera no molestando y no trabajando, ¿no? Porque obviamente estamos en un mercado competitivo donde desafortunadamente el hecho que la carga en Argentina bajó tanto, desafortunadamente, hace que cuando un puerto capta algo de carga, se lo quita a otro. No hay carga nueva. Entonces, obviamente, cualquier competidor no tiene interés que su competencia tenga éxito. Esto es parte del juego. Y supongo que el tema de las concesiones en el puerto de Buenos Aires debe ser un tema de interés y de preocupación, ¿no? Sí, este tema sorprendentemente no está muy debatido en Argentina como se debería, ¿no? Porque las concesiones en el puerto de Buenos Aires están caducando. Una caducó, la de la Terminal 5 o Baxa, y las otras dos de T4 y TRP caducan el año que viene, en mayo. Y la verdad que en esos momentos debería ya estar listo un pliego de licitación para lo que sea, porque hay mucho ruido de lo que el gobierno quiere hacer del puerto de Buenos Aires, ¿no? Parece ser que haya una intención de, por lo menos, de achicarlo y de hacer un buen terminal de cruceros para que los turistas no bajen en el medio de los contenedores como hacen ahora, y hacer un desarrollo inmobiliario, una parte que yo creo como ciudadano de Buenos Aires, viviendo en la ciudad,
a mí me apetecería más ver ahí una costanera linda que no los contenedores. Los contenedores son algo muy necesario, pero no son lindos. Un puerto comercial no es algo lindo por ver, es un puerto turístico, deportivo, son lindos. La gente no va a ver los contenedores que bajan de los buques, ¿no? Nosotros salimos en las películas solamente cuando hacen cuando están los narcotraficantes matándose entre los contenedores. Esos son los únicos casos donde, donde salen las terminales. Y la verdad que es una ocasión única la que tiene este gobierno, porque como comentaba antes, las concesiones son de 25 o 30 años. Y entonces un gobierno muy raramente se encuentra con la posibilidad de redefinir la política portuaria de su país y teniendo las tres concesiones claves del puerto que caducan todas a la vez prácticamente. Y ahí el gobierno anterior había hecho un pliego de licitación. Podemos entrar o no entrar en el mérito de cómo era, porque esa licitación tenía la ambición de encontrar un mega inversor que construyera un mega puerto en el medio del río. Entonces, quizás no era el mejor proyecto, pero era un plan, ¿no? Pero era un plan. Y yo creo que justamente este plan se paró para darle una vuelta. Yo habría hecho lo mismo, ¿no? si hubiera sido el gobierno. Pero sí que sacas un plan y lo sustituirías con otro, ¿no? Esto es lo que se debería hacer. Y sorprendentemente no se habla del plan de Buenos Aires. Y yo espero que el plan no sea seguir con lo mismo, porque sería una oportunidad perdida, ¿no? Independientemente de esto que puede traer ventajas o no ventajas a Tec Plata, y que es algo que el gobierno debería tener en cuenta, porque vino un inversor invirtiendo $500 millones de su propio dinero sin pedirle dinero a nadie, y obviamente hay una responsabilidad de cualquier gobierno de cara a inversores que vienen al país para, al menos, ayudarle a que su emprendimiento tenga éxito, ¿no? Pero dicho esto, a pesar de lo que podría ser la ventaja de Tec Plata, sería oportuno conocer cuál es el plan definitivo para el futuro del puerto de Buenos Aires. También para los trabajadores, ¿no? Porque ahora mismo los trabajadores tienen un horizonte temporal muy corto y creo que sería bueno también que pudiesen saber si van a tener por delante un año, 5, 10 o 20 de trabajo, ¿no? Eso yo creo que cualquier persona les apetece más la estabilidad que la incertidumbre. Sin duda, efectivamente. Ahora, sobre el canal Magdalena, ¿qué nos puedes comentar? Mira, el canal Magdalena, yo creo, erróneamente hubo alguna prensa que lo atribuyó como le atribuyó características inoportunas, diciendo que era el canal para Tec Plata, ¿no? Eso no es un canal para Tec Plata, es un canal para Argentina. El canal Magdalena, yo creo que sea un buen proyecto, porque le da a Argentina un canal de acceso propio, no compartido con Uruguay, un canal que tiene muchísimo más fácil mantenimiento por las corrientes que tienen, no hace falta que se drague tanto como el canal actual. Y entonces, en ese sentido, es una ventaja para el gobierno argentino y, sobre todo, lo puedes dragar a la profundidad que quieras, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos ver si puede interesar más para Tec Plata o no, porque 34 pies, que es la profundidad del canal actual del Río de la Plata, es la máxima profundidad a la cual puede llegar el puerto de Buenos Aires, porque si se draga más, los diques se caen, porque no están construidos para más profundidad, ¿no? Tec Plata, como se hizo más recientemente, se construyó ya para soportar hasta 45 pies. Entonces, entre 34 y 45 hay una diferencia grande. Entonces, si Argentina quiere tener más cerca de Buenos Aires un puerto de agua profunda, que no esté tan lejos como Bahía Blanca, que tiene otros problemas, pero
un puerto de aguas profundas más cerca de Buenos Aires ya lo tienen, porque Tec Plata y La Plata, el puerto de La Plata, se puede dragar hasta 45 pies, y esto permitiría a buques muchísimo más grandes de entrar. Ahora, uno puede pensar que los buques muy grandes no van a entrar en Argentina porque tampoco tienen mucho comercio, pero en realidad las navieras están trabajando cada vez con buques más grandes. Igual prefieren llegar a Argentina una vez menos, pero llegar con un buque más grande, porque esto obviamente, como ahora la tecnología permite a los buques de ser gigantescos, obviamente las navieras tienen esa estrategia de, bueno, cargar más contenedores en un buque. Esto es obvio, ¿no? Es como un coche de 2 plazas contra un familiar de 7. Dijo, bueno, cargas la familia y gastas gasolina por un coche. Y entonces, en ese sentido, a Argentina sí que le interesa tener un puerto que tenga la posibilidad de entrada de buques más grandes que lo que podría entrar ahora en Buenos Aires, porque si no, la naviera, la decisión que van a tomar es parar o en Brasil o como mucho en Montevideo y luego poner feeder que conecten el puerto de Buenos Aires y Argentina en general. Y esto obviamente no es ideal para Argentina porque incrementa los costes de la logística, los tiempos. No haría bien ni a las exportaciones, ni a las importaciones, y ni a la imagen del país, si me apuras, ¿no? Porque un país tan importante como es Argentina, al final quedarse fuera del juego de las grandes navieras tampoco interesa, creo, estratégicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Canal Magdalena es un buen proyecto. Para finalizar la entrevista, te quisiera preguntar, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué es lo que cómo va a venir el futuro y qué puede ocurrir que cambie drásticamente las reglas de juego. Pero empresas como la tuya que tiene que mirar necesariamente hacia adelante en un horizonte más extenso, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los próximos 5 años, por ejemplo, en la región, en el sector y en Argentina? Bueno, obviamente una región tan inestable como América Latina no es fácil. Uno debería tener efectivamente la bola de cristal para prever los próximos 5 años, pero sin dudas estas regiones siempre tienen muchas posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que una de las consecuencias de lo que está pasando era lo que comentaba antes de los buques cada vez más grandes, ¿no? Entonces el comercio que se está moviendo hacia buques de mayor cabotaje, y entonces la necesidad para cualquier país de la región de poder responder a estas necesidades, y quien no responde se quedará fuera, ¿no? Esto es la primera consecuencia. Y luego también la necesidad de tener puertos modernos, porque también las navieras necesitan ventanas siempre más estrechas y garantizadas, necesitan una agilidad por parte del puerto que te van a pedir sí o sí. Entonces, cuanto más obsoletos sean los puertos de tu país, y otra vez, cuanto más te quedas atrás, ¿no? Luego hay un punto de interrogación en Brasil con la ley que hizo Bolsonaro, que sorprendentemente le quita competitividad a las navieras brasileñas. A mí todavía tienen que explicarme la razón del por qué un gobierno hace esto, porque aparentemente no le da ventajas adicionales, sino que perjudica a las navieras brasileñas, porque dará posibilidad de competir a navieras que vienen de fuera, que son mucho más grandes, y entonces ahí puede haber no sé si llamarlo un riesgo, pero digo una oportunidad, pero hay una posibilidad ahí que la región se redibuje de cara a las influencias de las líneas marítimas, ¿no? Y en general,
obviamente Latinoamérica sigue siendo un destino importante para varios países del mundo, entonces no se puede ignorar las tendencias, no se puede permitir de ignorar las tendencias de logísticas mundiales porque pues les van a llegar sí o sí, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad, Bruno, gracias por todas estas respuestas que nos das, nos ayudan a entender más el sector y lo que está pasando y mucho éxito por allí en tu labor en TechPlat. Gracias a ti, Mario, un placer. Igualmente. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.